los invito a escuchar y a leer conmigo. Capítulo 4. Al día siguiente, el fantasma se sentía muy débil y fatigado. La vida de excitación que llevaba desde hacía 4 semanas comenzaba a surtir efectos. Tenía los nervios completamente desquiciados y el menor ruido le hacía sobresaltarse. Durante 5 días permaneció en sus habitaciones, decidiéndose por último a renunciar a la mancha de sangre en la biblioteca. Si a los Otis no les gustaba, es que indudablemente eran indignos de ella. Era, sin duda alguna, gente que vivía en un nivel de vida inferior y materialista, incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones y el desarrollo de los cuerpos astrales era ya otra cosa, realmente fuera de su radio de acción. Era deber suyo ineludible manifestarse en la galería una vez por semana y farfullar desde el ancho mirador todos los viernes 1 y 3 de cada mes. Y la verdad es que no veía medio de eludir honrosamente sus obligaciones. Es cierto que su vida había dejado mucho que desear, pero, en cambio, era extremadamente escrupuloso en todo lo relacionado con lo sobrenatural. Consecuentemente, durante los 3 sábados que siguieron, cruzó la galería como de costumbre, entre medianoche y las 3 de la madrugada, tomando todo género de precaución para no ser visto ni oído. Quitándose las botas, caminaba lo más levemente que podía sobre el viejo entarimado carcomido. Se ponía una amplia capa de terciopelo negro que le cubría por completo, y tenía buen cuidado de engrasar las cadenas con el lubricante sol naciente. Fuerza es reconocer que solo tras prolongadas vacilaciones se decidió adoptar este último medio de protección, aprovechando una noche que la familia se hallaba reunida en el comedor para deslizarse en la alcoba del señor Otis y hurtar el frasco. En un principio se sintió algo humillado, pero luego fue lo suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía todos los elogios y que, en cierto modo, favorecían sus planes. Pero a pesar de su irreprochable conducta, no le dejaban tranquilo. Le ponían cuerdas atravesadas en el pasillo que le hacían tropezar en la oscuridad. Y, en una ocasión que se habían ataviado para el personaje de Isaac el Negro o el cazador de los bosques de Julie, se dio un tremendo batacazo al pisar una rebanada de mantequilla que habían puesto los gemelos a la entrada de la estancia de los tapices, en el descanso superior de la escalera. Este último agravio le irritó de tal modo que decidió hacer un último esfuerzo para afirmar su dignidad y su situación social, resolviendo visitar a los 2 muchachos a la noche próxima en su famoso papel de Ruperto el Temerario o el Conde Descabezado. Hacía más de 70 años que no había usado ese disfraz, desde el día en que había asustado de tal manera a la encantadora Lady Barbara Modish, que la hizo romper sus relaciones con el bisabuelo del actual Lord Canterville y fugarse a Gretna Green con el apuesto Jack Castleton, después de declarar que por nada del mundo accedería a formar parte de una familia que permitía a un fantasma tan horrible pasearse por la terraza al anochecer. El pobre Jack fue muerto poco después por Lord Canterville en un duelo a pistola efectuado en Wandsworth, en tanto que Lady Bárbara moría de dolor en Tunbridge Wells antes de que transcurriera un año, de manera que había sido por todos los conceptos un éxito completo. Era, sin embargo, un papel de muy difícil caracterización, si se me permite emplear semejante expresión escénica en relación con uno de los más grandes misterios de lo sobrenatural, o para hablar en términos más científicos, del mundo extrafísico. Necesito más de 3 horas para llevar a cabo todos los preparativos. Al fin, todo estuvo listo, y la verdad es que quedó muy contento de su apariencia. Las grandes botas de montar, que hacían juego con el traje, le estaban un tanto holgadas, y solo logró encontrar una de las 2 pistolas de palo. En conjunto, quedó bastante satisfecho, y a la 1:15 en punto se filtró a través de la pared en dirección a la galería. Al llegar a la habitación ocupada por los gemelos, llamada la alcoba azul por el color de sus colgaduras, se encontró con la puerta justamente entornada.
Deseando hacer una entrada sensacional, la abrió bruscamente de par en par, recibiendo a continuación un gran jarro de agua que le caló hasta los huesos, faltando muy poco para que le hundiera el hombro izquierdo. Acto seguido, oyó unas risas ahogadas procedentes del lecho. Sus nervios sufrieron una sacudida tan violenta que huyó hacia su habitación lo más deprisa que pudo y al día siguiente se vio obligado a guardar cama a consecuencia de un fuerte resfriado. Lo único que le consolaba en todo aquello era el no haber llevado consigo su cabeza, pues, de haberlo hecho, las consecuencias hubieran podido ser mucho más serias. Renunció desde entonces a toda esperanza de amedrentar a aquella grosera familia norteamericana y se limitó a recorrer los pasillos calzado de silenciosas babuchas, con una espesa bufanda roja liada al cuello, por temor a las corrientes, y armado de un arcabuz en previsión de posibles agresiones de los gemelos. Pero aún faltaba el golpe de gracia, que sobrevino el 19 de septiembre. Había bajado al vestíbulo pensando que allí por lo menos estaría seguro de no ser molestado, y se distraía haciendo irónicas observaciones sobre las grandes fotografías saronis del embajador de los Estados Unidos y su esposa, que ocupaban ahora el lugar de los antiguos retratos de la familia de los Canterville. Iba vestido sencilla pero decorosamente, con un amplio sudario maculado por el verdín de los cementerios. Se había sujetado las mandíbulas con una tira de lienzo amarillo y llevaba consigo una linterna sorda y un azadón de sepulturero. En una palabra, iba ataviado de Jonás, el insepulto o el ladrón de cadáveres de la granja de Chertsey, una de sus más notables creaciones, que por más de un motivo jamás olvidarían los Canterville, pues fue la verdadera causa de la querella que tuvieron con su vecino Lord Rufford. Eran poco o más o menos las 2:15 de la madrugada y, al parecer, todo reposaba en el castillo. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la biblioteca para ver si quedaba algún rastro de la mancha de sangre, de repente destacaron de un rincón oscuro 2 sombras que, agitando curiosamente los brazos sobre sus cabezas, se le vinieron encima, gritándole al oído ¡Bú! Presa de un terror pánico, cosa nada extraña en semejantes circunstancias, se precipitó hacia la escalera, donde le aguardaba Washington Otis con la gran manguera de riego. Al verse así acorralado por sus enemigos, se desvaneció a través de la estufa de hierro, que, afortunadamente para él, no estaba encendida, y a través de las tuberías y el conducto de humo tuvo que abrirse camino hasta su cuarto. Llegó en un estado terrible de suciedad, desorden y desesperación. Después de lo sucedido, no volvió a emprender ninguna expedición nocturna. Los gemelos le estuvieron acechando en varias ocasiones y sembraron los corredores con cáscara de nuez, noche tras noche, con gran indignación de sus progenitores y de los criados. Pero todo fue en vano. Era evidente que su amor propio se sentía tan modificado que había decidido no aparecer. El señor Otis volvió, por tanto, a enfrascarse en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata que comenzara hacía 3 años. La señora Otis organizó un picnic que fue el asombro de toda la comarca. Los muchachos se dedicaron a jugar al lacrosse, al écubré, al póker y demás juegos nacionales de Norteamérica, y Virginia a pasear a caballo por los alrededores en compañía del duquesito de Cheshire, que vino a pasar en el castillo de Canterville la última semana de vacaciones. Era opinión general que el fantasma había desaparecido, y con este motivo el señor Otis escribió una carta a Lord Canterville, quien le contestó congratulándose de la noticia y enviando sus mejores saludos a la digna esposa del embajador. Se equivocaban, sin embargo, los Otis. El fantasma seguía habitando el castillo, aunque inválido por el momento. No se sentía de ningún modo dispuesto a que las cosas quedaran así, menos ahora, cuando supo que entre los invitados se encontraba el duquesito de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, había apostado en una ocasión 100 guineas con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville, hallándosela al día siguiente tendido en el suelo de la sala de juego con un ataque de parálisis tal que, aunque llegó a una edad avanzada,
no pudo desde entonces pronunciar otra palabra que el 6 doble. El caso fue muy comentado en su tiempo, aunque, como es natural, por respeto a los sentimientos de las dos familias linajudas, se hizo todo lo posible por ocultarlo. Se puede hallar una relación minuciosa de todas las circunstancias relacionadas con este asunto al tercer tomo de las memorias de Lord Tuttle sobre el príncipe regente y sus amigos. El fantasma, por tanto, se sentía naturalmente anheloso de demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, a los que, además, les unía un lejano parentesco, pues una prima hermana suya había estado casada en segundas nupcias con el señor Bagley, del que, como todo el mundo sabe, descienden en línea recta los duques de Cheshire. Hizo, en consecuencia, todos sus preparativos para parecerse al enamorado de Virginia en su famosa creación del monje vampiro o el Benedicto exangüe. Interpretación tan horrible que cuando la anciana Lady Startup la presenció una noche fatal del año nuevo de 1764, estalló en los más penetrantes alaridos, que culminaron en un violento ataque de apoplejía, falleciendo a los 3 días después de desheredar a los Canterville, sus parientes más próximos, y delegar toda su fortuna a su farmacéutico de Londres. A última hora, sin embargo, el terror que le inspiraban los gemelos hizo que no abandonara su habitación y el duquesito pudo dormir en paz bajo el dosel de plumas del dormitorio real y soñar tranquilamente con Virginia.